Este programa número 6 de esta serie de la disciplina nutre con afirmación. La afirmación, amados, es una herramienta sumamente poderosa que tenemos que usar con nuestros hijos. Vemos el ejemplo de Dios, cómo hizo eso con Jesús, cómo precisamente él afirmó cuando Jesús, ¿verdad? Se bautizó, y cómo se establece en Mateo 3, ¿verdad? 17, ¿verdad? En uno de los evangelios, ese relato está en varios de los evangelios, pero cómo Dios desde el cielo da esta afirmación: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Cuando leo esta porción, recuerdo este incidente de esta pareja que se casó, y el día de su boda, pues los padres de ambos estaban dándole unas palabras, ¿verdad? A ambos. Y recuerdo cómo el novio, la mamá, que es mi amiga y mi consuegra, realmente ella pues preparó algo hermoso para hablarle a su hijo, ¿verdad? Y a mi hija. Pero, ¿verdad? Emanuel, que estaba escuchando, escuchó muy atentamente todo lo que su mamá le dijo. Pero cuando vino su papá, y su papá simplemente le dijo unas palabras parecidas a lo que Dios dice de Jesús: cuán orgulloso estoy de ti. Y cuando este hijo recibe esas palabras, qué hermoso, o sea, él rompió en llanto, porque esa afirmación le llegó al corazón. Realmente, cuando nosotros afirmamos un hijo, eso es de las herramientas que a veces casi no usamos. Siempre usamos la herramienta de la crítica. Siempre usamos el tú no haces esto, o el tú no, ¿verdad? La crítica. Y realmente el tema de la afirmación es algo hermoso, es algo hermoso. En estos días, ¿verdad? Me traen una niña, y me la traen porque la chica está teniendo unas situaciones de mucho miedo por la noche. Y viene y me dice, yo me voy a quitar esto, no puedo con la música, de verdad. Si quieres. Ok, disculpen. Es que mientras escucho la música me voy con la canción, de verdad. Muy bien. Pues resulta que me traen a esta niña, y la niña estaba muy apesadumbrada, una niña de aproximadamente 8 años, y estaba hasta escondiéndose detrás de su mamá, ¿verdad? Y entonces la mamá me dice, es que continuamente está con miedo, y no, ¿verdad? No nos deja dormir, y pues me traen esta situación. Y yo le digo a la mamá, le digo, ¿sabes qué? Déjame hablar con la niña. Mamá estaba presente. Y le digo a la niña, ¿verdad? Ella en todo momento había escuchado que le decían, tú eres una miedosa, y cómo de momento, cuando viene mamá, ¿verdad? Y me la traen, le digo a la niña, ¿sabes qué? A mí me pasaba eso mismo. Y tú no eres una miedosa. Lo que ocurre es que tú eres sumamente creativa.
Y entonces ya tú ves a la niña, que la niña empezó como que a cambiar. Ella estaba al principio apesadumbrada, triste, avergonzada. Pero en la medida en que yo le digo a ella una afirmación, le digo, tú eres una niña creativa. Ella de momento se sorprendió de escuchar algo positivo. Le dije, así mismo como eres de creativa para imaginar muchas cosas, así también puedes imaginarte cosas que no son tan buenas. Y en ese momento de dormir, de momento empiezas a imaginar monstruos, imaginas cosas. De hecho, el ser humano está probado que sufre más por las cosas que imagina que por las cosas que realmente le ocurren. Así que tenemos que dejar de hacer peliculitas en nuestra mente. Y entonces pues yo le estaba diciendo a la niña cómo su cerebro no sabía distinguir entre lo que ella imaginaba y entre lo que era algo que ella, ¿verdad? Estaba viviendo y experimentando realmente. Le dije, tu cerebro no sabe distinguir. Vas a tener la misma sensación, ya sea con algo que lo estás imaginando o con algo que realmente te ocurre. Entonces empiezo a explicarle cómo su cerebro está, ¿verdad? Trabaja en medio de esto y cómo ella, por ser creativa, ¿verdad? Ella tenía que aprender a controlar el guión de la película que estaba pasando en su mente. Como ella escribía el libreto, así que ella tenía entonces que empezar a hacer los ajustes para que cuando su mente tratara de irse hacia pensamientos y hacia películas, ¿verdad? Que su misma mente hacía, contrarias y que le causaran pesar, ella entonces determinar cambiar ese libreto. El asunto es, resumiendo, cómo luego de terminar esta intervención con ella, la niña le dio unas asignaciones y unas cosas que tenía que dibujar y escribir, y cómo la niña al final de estar tan apegada a su mamá, escondiéndose detrás de ella, avergonzada, ya su actitud era completamente diferente, ya me hacía preguntas, ya estaba muy atenta, ya estaba feliz, ya estaba con una sonrisa. ¿Por qué? Por el poder de la afirmación. No era lo mismo yo decir o que ella escuchara, tú eres una miedosa, eres una cobarde, a escuchar, ¿sabes qué? Eres creativa. Y poner eso negativo desde el punto de vista positivo, y cómo entonces ella podía tener el control de esa situación que estaba ocurriendo, porque ella es la que escribe el libreto de lo que pasa en su mente. ¿Ok? Así que realmente tenemos una tendencia muy fuerte a criticar. Si ahora mismo yo les digo a ustedes que piensen en 5, disculpen, en 5, piensa en una persona y pienses en 5 cosas que te molestan, rápido te pueden surgir o críticas, ¿verdad? Pero cuando tienes que pensar en 5 cosas agradables, normalmente nos da más trabajo. ¿Por qué? Porque ya estamos predispuestos a la crítica. En nuestros trabajos, cuando nos llaman, cuando un jefe nos llama a decirnos qué buen trabajo estás haciendo, rara vez. Solamente nos llaman para decirnos estás haciéndolo mal. Así que tenemos esa predisposición tanto en nuestros ambientes de trabajo, en nuestras casas. Vamos a practicar lo contrario. Vamos a practicar las palabras de afirmación. Vamos a practicar el poder tener halagos en nuestra boca para nuestros hijos. Vamos a probar cuán efectiva es esta herramienta para poderlos levantar, para poderlos disciplinar. Nosotros vamos a sacar mucho más con una afirmación que con un castigo o con una consecuencia negativa. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una necesidad de aceptación. Y al ser humano estar buscando esa aceptación, cuando ese ser humano, cuando esa persona tiene su tanque vacío de afirmación, entonces lo que va a hacer es buscarlo de alguna forma. A veces ahí es donde se refugian con las amistades, porque y a veces tú dices, pero es que le hace más caso a los amigos que a mí. ¿Por qué? Porque de sus amigos recibe la aceptación y la afirmación, tal vez en la forma negativa, que no obtiene en la casa. Así que tenemos que aprender
Siempre le digo a los padres, busca lo más mínimo que tal vez el chico esté haciendo, lo más mínimo que sea bueno, y reafírmaselo, auméntaselo. Qué bien estás haciendo esto. Y tenemos, ¿verdad?, que practicar el elogio. Es bien importante entender que hay 5 lenguajes del amor, 5 lenguajes, ¿verdad?, que hacen que una persona se sienta amada, aceptada. Gary Chapman en su libro, que precisamente tiene ese mismo título, Los 5 lenguajes del amor, habla de estas 5 cosas que tenemos que practicar en nuestros hogares y en todo lugar donde nos desempeñamos y nos desenvolvemos. Pero aquí, antes de decirles cuáles son esos 5 lenguajes del amor, tengo que hacer una advertencia y tengo que hacer una analogía. Si, por ejemplo, un chino y un estadounidense, una persona que habla chino y una persona que habla inglés, se dicen lo mismo, se dicen te amo, pero este lo dice en chino y este lo dice en inglés, no se van a entender. Posiblemente el que habla inglés pueda pensar que el que está hablando chino lo está insultando, y posiblemente el que está hablando chino no pueda entender al que está hablando inglés. Entonces pueden estar diciendo lo mismo, pero al ser 2 idiomas diferentes van a chocar, no se van a entender y se va a percibir, ¿verdad?, el mensaje, que es el mismo, de una forma diferente, no se va a entender. Y así mismo son estos 5 lenguajes. Cada uno de nosotros tiene un lenguaje para demostrar el amor y un lenguaje en el que entiendo que me aman. Y estos 5 lenguajes son los siguientes. Número 1, el toque físico. El toque físico, hablamos en el programa pasado, que las manos son para bendecir, son para demostrar amor, demostrar afecto. Cuando usamos nuestras manos para infligir una consecuencia, para golpear, primeramente estamos yendo en contra de lo que le enseñamos al niño desde que es pequeño. Las manos no se usan para golpear, se usan para acariciar. Así que el toque físico con nuestras manos, con nuestros brazos, eso es esencial, el que nosotros podamos hacerlo. ¿Qué sucede? Muchas veces hay personas que ese no es su lenguaje, por situaciones que han pasado en su niñez, por situaciones que han pasado en su vida. El toque físico es algo, y posiblemente porque precisamente con la mano tal vez lo golpeaban, pues es una persona que empieza a rechazar ese toque físico, y es algo que no practica. También porque si fue una persona que no estuvo acostumbrada a que le dieran ese, ¿verdad?, a que lo acariciaran, es una persona que no va a acariciar. Yo he visto personas que sencillamente ante una caricia se quedan estáticos, no mueven los brazos, entonces no saben cómo hacerlo. Y pues precisamente es algo, un lenguaje que, si tú sabes de alguien que sencillamente no tiene ese lenguaje ni para expresarse, pues entonces tenemos que entender que habla otro lenguaje. Otro lenguaje son los actos de servicio. Hay personas que te demuestran el amor con actos de servicio, pagándote la escuela, pagándote dándote algún, ¿verdad?, haciéndote algún servicio, llevándote a algún lugar. Y entonces muchas veces hay padres con sus hijos, padres sacrificándose porque el hijo está, ¿verdad?, lo lleva a la escuela, lo lleva a las prácticas, lo lleva a todo esto, pero el hijo, sin embargo, dice: mi papá no me ama, mi papá no me demuestra amor. Y entonces papá y mamá dicen: pero si es que tanto que hacemos por él. ¿Por qué? Porque tu lenguaje tal vez son los actos de servicio, pero ese hijo no está interpretando esos actos de servicio, ese mensaje no lo está interpretando como amor. ¿Por qué? Porque su lenguaje es tal vez diferente. Tal vez el lenguaje de él es el tiempo de calidad. Y entonces dice: mi papá no pasa tiempo conmigo. Ese es el tercer lenguaje. ¿Ok? Tiempo de calidad. Si mi papá no pasa tiempo conmigo,
no siento que me ama. Y a lo mejor papá está trabajando, papá está llevándolo a diferentes lugares y papá siente que le está diciendo te amo, pero el hijo tiene otro lenguaje. Así que tenemos que conocer cuál es el lenguaje, primero el que yo hablo y cuál es el lenguaje que habla esa persona que siente que no le amo. Los hijos interpretan ese tiempo que tú pasas con ellos, para la gran mayoría, esa es la mayor afirmación de amor que tú le puedes dar. ¿Cuánto un hijo está dispuesto a colaborar cuando siente que papá y mamá le dedican tiempo? Y por el contrario, ¿cuánto escuchamos a hijos quejarse y de momento toman actitudes de rebeldía? ¿Por qué? Porque siento que mi papá no me ama, mi mamá no me ama, porque no me dedican tiempo. Así que ese fue el tercer acto, el tercer lenguaje del amor. Repaso: toque físico, actos de servicio, regalos. El cuarto lenguaje, los regalos. Los regalos. ¿Cuántas veces hay padres que voy a buscar qué le gusta a mi hijo, entonces le regalan? Y este tema lo hemos tratado, ¿verdad?, en la serie de Criando en un Mundo Cibernético. Busco el que esa tableta, ese teléfono que quiere mi hijo, se lo busco, hago el sacrificio. Y he visto padres que ni siquiera tienen su teléfono, no es tal vez el de último modelo, pero es el que le compran a su hijo. Pero tal vez su hijo no interpreta eso como una afirmación de amor. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez. Si hablamos lenguajes diferentes, no vamos a entender el mensaje. Y el quinto lenguaje, las palabras de afirmación. En esas palabras de afirmación tenemos diferentes, ¿verdad?, categorías. Tenemos las palabras de afirmación al ser y tenemos palabras de afirmación al hacer. Por ejemplo, si yo le digo, qué buena nota sacaste, hiciste un excelente examen, eso es una afirmación al hacer. Pero no es lo mismo que yo le diga, qué inteligente eres, eso es una afirmación al ser. En una es, sacaste buena nota, excelente. En el otro es, eres inteligente. Estoy afirmando una característica que tiene ese niño o ese hijo. Así que tenemos que practicar, ¿verdad? Y si bien es cierto que las palabras de afirmación al hacer, ¿verdad? A las palabras de afirmación al ser les dicen peluches. ¿Ok? Tenemos que practicar en nuestras casas cómo darnos peluches. Eso sería una práctica hermosa de que cada día en el momento de ir a la cama podamos llevar a cabo esa práctica. Podamos decirle a ese hijo y de igual forma como ese hijo entonces puede aprender a decirme, ahora dame un peluche tú. Y entonces eres la mejor mamá, eres el mejor papá, excelente, y tú eres el mejor hijo, estoy muy orgulloso de ti. Cómo esas cosas ayudan, afirman, hacen que esa mentecita de ese niño se aquiete. ¿Por qué? Porque en el momento de dormir es el momento donde estamos reevaluando lo que pasó en el día y preparándonos para lo que viene al otro día. Entonces, ¿cómo estamos en ese tiempo en que nos estamos durmiendo? Estamos ahí dándole, ¿verdad? Después en el sueño se acrecenta ese ejercicio, porque ahí es donde en ese sueño REM se están archivando, se están moviendo archivos en el cerebro. Y cuán importante es que ese niño, en lugar de acostarse con peleas, con gritos, pues te vas a la cama porque tú no haces nada bien. No, ese no es el momento. Ese es el momento de tal vez entonces decirle, si no hizo algo bien, decirle, mi amor,
tú eres excelente, tú eres un hijo que tú eres el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Pero nosotros queremos que ese regalo sea un regalo no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Y hay unos rasgos, hay unas características que queremos que sean perfeccionadas en ti, y por eso es que te corregimos. Si tú corriges esta costumbre de tal vez contestar de esta forma y tal vez la cambias por esto otro, entonces vas a poder ser todavía de un mayor regalo para esta humanidad. El cómo cambiar, ¿verdad?, la perspectiva, cómo cambiar esa forma en que le decimos las cosas. Vuelvo y repito, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Así que hay libros que ayudan muchísimo, y este libro, El Poder de los Padres que Oran, es uno de ellos. Hay muchísimos y ¿verdad?, en las librerías podemos buscar, pero este era el que tenía en este momento aquí en la oficina. Tengo un par más en mi casa, de cómo bendecir a nuestros hijos. Inclusive, al aplicar la consecuencia, ¿verdad? Implanta las consecuencias, que fue el programa de la semana pasada. Al implantar las consecuencias, nosotros tenemos que, como dije en el programa pasado, asegurarnos de que ese niño, de que ese joven entienda el por qué se le va a disciplinar. El que él pueda entender que lo que hizo, lo hizo mal. Y hablé la semana pasada cómo muchas veces puede ser un proceso de horas el hacerle entender a esa persona que hizo algo mal. Ese es el primer punto en la aplicación de la disciplina, el que el niño entienda el por qué hizo las cosas mal. El segundo punto es aplicar la consecuencia. Y dije que tenemos que investigar, tenemos que conocer a nuestro hijo para que la consecuencia sea algo que le mueva el piso, ¿ok? Y número 3, una vez se aplica la consecuencia, entonces se da la afirmación. La afirmación puede ser parte del proceso de implantar una consecuencia, o puede ser simplemente algo que impartimos sobre nuestros hijos para hacerles ver su valor. No es lo mismo, amados. O sea, cuando un hijo se siente que lo estamos resaltando algo, tenemos esa necesidad de aceptación, así que vamos a repetir los actos que nos lleven a escuchar nuevamente esas palabras de afirmación. Así que en este libro vamos a ver diferentes capítulos. Voy a coger de, por ejemplo, honrar a los padres y resistir la rebelión. ¿Cómo poder orar por eso? Al principio de cada capítulo tiene una experiencia de la misma autora, Stormie Omartian, y cómo esta autora entendió en cada uno de esos capítulos, en base a las experiencias con sus propios hijos, la importancia de afirmar, ¿verdad? En este caso, el resistir la rebelión, el honrar, el obedecer y el resistir la rebelión. Normalmente como padres podríamos hacer una oración como esta y decir, Señor, mira a ver lo que haces con este niño que es tan desobediente. O sea, no estamos afirmando nada ahí. Estamos afirmando un rasgo negativo, y en uno de los programas pasados hablamos de cómo cada rasgo tiene su lado negativo y su lado positivo. Nosotros tenemos que afirmar cómo Dios los ve, no como nosotros lo estamos viendo. Y en este caso, esta oración la voy a leer para que sepan, vean la riqueza, ¿verdad?, de este libro. Orando por un niño que está rebelde, que está en desobediencia. Dice: Señor, oro para que tú le des a fulanito un corazón que desee obedecerte.
Pon en él o en ella un deseo de pasar tiempo contigo en tu palabra y en oración escuchando tu voz. Haz brillar tu luz sobre cualquier secreto o rebelión encubierto que estén enraizándose en su corazón para que puedan ser identificados y cancelados. Señor, yo oro para que él no se entregue al orgullo, ni al egoísmo, ni a la rebelión, sino que sea librado de esto. Por la autoridad que tú me has dado en el nombre de Jesús, yo me opongo a las acechanzas del diablo que quieren destruirlo. Resisto la idolatría, resisto la rebelión, la obstinación y la falta de respeto, y declaro que no tendrán parte en la vida de mi hijo y que él no caminará en el camino de destrucción y muerte por esta causa. Tu palabra instruye a los hijos a obedecer a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Clamo para que tú vuelvas el corazón de este hijo hacia sus padres y le capacites para honrarlos y obedecerlos, para que su vida sea larga y buena. Cambia su corazón hacia ti para que lo que él o ella haga sea agradable a tu vista, que aprenda a identificar y a enfrentarse al orgullo y a la rebelión en su interior, y que esté dispuesto a confesar y arrepentirse de ello. Hazle sentir incómodo con el pecado, ayúdale a conocer la belleza y la sencillez de caminar con un espíritu dulce y humilde en obediencia y sumisión a ti. Y esto también lo complementamos, ¿verdad?, con armas de guerra. Aquí este libro también tiene unas armas de guerra que me gustan mucho. Son textos bíblicos que enseñamos a nuestro hijo, ¿verdad? Y los enseñamos, esto lo tratamos en la serie del tiempo en familia, cómo llevar un tiempo devocional, y hablamos de cómo coger esos textos bíblicos, poder hacer una oración, poder hacer, ¿verdad? Una oración, no, una canción, un dibujo, una coreografía. Y por ejemplo, armas de guerra con este tema en Isaías 1 del 19 al 20. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Esta es versión Reina Valera, y siempre recomiendo que para los hijos usemos otras versiones más actualizadas. Que no tengan el había y sí, toda ¿verdad? Este lenguaje ya un poco antiguo. Salmo 107 del 10 al 12. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. La consecuencia de la rebeldía en la palabra. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y devoren los hijos del águila. Consecuencias también de la desobediencia. Y esto es parte, esto lo hacemos en un momento de verdad, de tiempo, de familia, de instrucción de la palabra, y de que ese hijo pueda ver, ¿verdad?, el consejo de Dios, qué Dios dice en cuanto, en este caso específico, a la rebeldía. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Ok? Adorno de gracia, le ponemos una corona. O sea, podemos hacer cosas mientras enseñamos este texto bíblico. Y entonces vimos los dos anteriores cómo le enseñan la rebeldía desde la consecuencia negativa, pero cómo se lo enseña desde la consecuencia positiva. Adorno, corona, collares a tu cuello. Y este último, Nehemías 9 del 26 al 27, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Y así podemos tener muchísimos ejemplos, historias, donde busquemos y podamos enseñarle a ese hijo que está luchando con ese rasgo específico, por ejemplo, la rebeldía, cómo instruirlos, ¿verdad?, para que elijan el camino de la sujeción a Dios. Así que este tema de la afirmación, amados, es sumamente importante. Yo les voy a dar una asignación. Prueben
Prueben este poder de la afirmación con sus hijos, con sus cónyuges. Qué hermoso el poder. Hay veces que tenemos tanto coraje con alguien y podemos entonces cambiar, ¿verdad? En lugar de decir, por ejemplo, mira a ver lo que haces porque siempre estás metiéndote en problemas. O sea, vamos a cambiarlo a una perspectiva positiva. Y vamos a decirle, ¿sabes qué? Si haces esto de esta forma, ¿qué te parece si pruebas esto? Porque entonces dejarás de meterte en problemas. Una cosa le está diciendo y le está reforzando, la primera palabra, le está reforzando, eres terrible, siempre estás metido en problemas. En el segundo le estoy reforzando, si haces esto, entonces evitarás la consecuencia negativa. Así que vamos a dejar las palabras que hieren, se les dicen los pellizcos. Vamos a dejar esas palabras que hieren y vamos a introducir en nuestro lenguaje palabras, eres estupendo, eres maravilloso, eres un regalo, eres mi tesoro, cuántas cosas podemos sacar cada día. Yo les puedo decir, ¿verdad? Y en la canción de Otro como mi papá, que ¿verdad? Cuento cómo mi papá continuamente nos adornaba cuando llegaba. Era el momento que más esperábamos en el día. Ese momento cuando papito llegaba y nos adornaba. Tú eres mi tesoro, tú eres mi princesa, tú eres mi muñeca. Y esperábamos escuchar esas palabras. Ese era el momento en que nuestro tanque de afirmación era lleno. Así que vamos a probar eso, vamos a llenar los tanques de afirmación de nuestros hijos con palabras de afirmación. Estoy orgullosa de ti, eres el mejor hijo, eres el regalo de Dios. Y no por eso vamos a dejar de señalarle. Si corriges esto, ¿qué te parece si corriges esto? Para que todavía seas más excelente y seas un regalo para este mundo. Así que vamos en este momento a orar para que esta palabra, esta enseñanza ¿verdad? Se afirme en nuestros corazones y hagamos como hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios antes de que Jesús fuera llevado al desierto. Si el tanque de Jesús no hubiese estado lleno de afirmación, de esas palabras, no hubiese podido posiblemente resistir, ¿verdad? Ese peso, esas insinuaciones. Y asimismo, cuando nosotros afirmamos a nuestros hijos, nosotros los capacitamos, los armamos para resistir las insinuaciones del enemigo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por esta bendición. Gracias por esta oportunidad de poder impartir lo que es la disciplina conforme a tu corazón. Te pido que cada uno de los padres, de las personas que no he podido ver hoy cuántos se han conectado, pero a todos los bendigo sus casas, bendigo sus familias, bendigo todos los que se van a conectar después, para que podamos aplicar esta palabra y que podamos tener hijos llenos de afirmación, llenos de tu palabra, llenos de lo que tú dices a través de nosotros, que seamos tus instrumentos, Señor. Calla nuestras bocas cuando lo que vaya a salir de ellas es lo que el enemigo quiere que nuestros hijos escuchen, pero ábrelas, Señor. Llena nuestras bocas, así mismo como el salmista decía, abro mi boca y la llenas de alabanza. Abrimos nuestra boca para que la llenes de afirmación, Señor, para nuestros hijos, para que ellos tengan esos tanques llenos de amor. Bendigo cada familia, Señor, y te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.